quiso Dios con su poder fundir 4 rayitos de sol y hacer con ello una mujer. Quiero mostrarte esta radio Invicta modelo 482, que para mí es espectacular el estado que se encuentra el chasis, pero que es un chasis de una calidad buenísima. Y es un receptor singular del año 1943 que presenta 3 secciones de tándem y luego ya lo clásico de todas las radios: primera lámpara, osciladora mezcladora para hacer electrodinaje, primer bote de frecuencia intermedia, amplificadora de frecuencia intermedia, segundo bote de transformador de frecuencia intermedia, detectora, salida y rectificadora. Bueno, pues este receptor, que es un regalo de mi amigo Roberto Merino, vamos a usarlo para intentar ajustar las frecuencias intermedias. En Radio Museum este modelo tiene una frecuencia intermedia señalada de 470 kHz. Pues vamos a ver si la respuesta a 470 kHz es la adecuada, es decir, tendría que ser la máxima. Pero he cambiado el orden de las secuencias, con lo cual, para darle más homogeneidad a todo lo que quiero presentar, primero lo que voy a hacer es arreglar el hardware, arreglar la propia radio. Y después, en próximos capítulos, lo que haremos es el ajuste de la radio. Quiero que veas detalles constructivos de esta radio. La tela del altavoz, como te has fijado, a mí me extraña que esa tela fuese del año 43. Pero bueno, lógico, una radio que tiene mucho polvo, eso ya digo es bueno. Una radio que encontremos con mucho polvo es que alguien no se le ha metido mano. Es una radio que será mucho más fácil probablemente de arreglar que si estuviese muy limpita o se viese que estaba más limpia. Entonces, tiene detalles constructivos muy buenos. El altavoz es un altavoz, como puedes ver, es electrodinámico. Lo que es ese enchufe tiene 2 pines, digamos, gordos, que son la bobina de campo, y 2 finos, que son el transformador de salida que va al altavoz. Mira otro detalle constructivo, esa es la tuerca donde va el tornillo que sujeta lo que es la tapa. Eso es una calidad, ¿eh? No todos los receptores tienen, digamos, la tuerca incrustada para que tú pongas el tornillo y la tapa posterior quede bien anclada. Otro detalle curioso, ahí figura 17 de diciembre del 43, 17 de junio del 44. Yo creo que es fecha de compra y el periodo de garantía, 6 meses. Los componentes nos da una realidad del estado que nosotros habíamos supuesto. Es decir, una radio que solamente se le ha cambiado un condensador Bianchi que está, digamos, en forma vertical. Todo lo demás es original. Y casi se podía suponer, solamente viendo el estado de la parte superior de este lado de los componentes. Ahí también podemos ver la degradación propia de ese condensador. Es un detalle que quiero que lo veas. Este es el esquema que vamos a comentar. Te puede sorprender, pero vamos, es bastante corriente en radios de esta época, que lo que es la alimentación del filamento de la rectificadora es independiente del resto de las lámparas. No sé por qué eso se hacía, suele ser ese filamento de 5 voltios, y en este caso así lo indica la lámpara, la 5Y3. Lógicamente es un hilo bastante grueso, consume bastante esta lámpara rectificadora, pero se separaba de lo que es los filamentos del resto de las lámparas. Entonces vemos como en este caso se cumple, la rectificadora es a 5 voltios y el resto de las lámparas junto con los pilotos que iluminan el dial es de 6,3 voltios. Ahora vamos a hacer un pequeño análisis de lo que son los circuitos de sintonía. Te habrás fijado que el tándem es de 3 secciones. Los tándems de 3 secciones se suelen dar en radios que tienen amplificación de radiofrecuencia, un primer paso de amplificación de radiofrecuencia, y también se da en esta radio que no tiene un paso de amplificación de radiofrecuencia activo, es decir, no tiene una lámpara más, sino simplemente tiene el mismo número de lámparas que casi todos los receptores, son 5 lámparas,
Pero lo que sí es verdad que la primera bobina es una bobina sintonizada, y esa bobina sintonizada, que es la bobina que viene de antena o la más próxima antena, se sintoniza también con un condensador variable, es decir, hacer un pequeño filtro ahí todavía más preciso que poner una cosa genérica que no tuviese ajuste. No, aquí lo tiene con esa sección del tándem que es la tercera y más extraña, ¿no?, que puedes encontrar. Y después ya entramos en las dos secciones más tradicionales, lo que es verdaderamente el circuito de sintonía que va a la grilla de esa primera lámpara amplificadora conversora, que es donde se hace el electrodinaje, y a lo que es el oscilador local, que es el que genera ese oscilador local para mezclarlo con la señal de entrada y con su diferencia sacarlo precisamente por la placa de esa primera lámpara. Esa primera lámpara que vemos que es una 6 a 8G, y por esa placa lo que tendremos es la frecuencia, el valor de la frecuencia intermedia, es decir, tendremos que tener una señal de 470 como indica el esquema. Quiero que te fijes en ese detalle que luego será motivo en el ajuste de bastante, digamos, no confusión, pero sí de incluso te diría de aclaración. Esta, por lo menos, y yo creo que Invicta en aquella época usaría material muy similar en una serie de radios. Entonces, este dato es un dato que es muy importante, porque como lo vimos en el anterior ajuste de una radio que hicimos, considero que viendo ahora el esquema, que anteriormente cuando hice el ajuste de esta radio no lo vi, es de 470 kHz. Pasa por el primer bote, esa señal, pasa por el primer bote de frecuencia intermedia y llega a la lámpara 6K7G, que es un pentodo amplificador de señal de señal de frecuencia intermedia en este caso. Vuelve a pasar por un segundo bote de frecuencia intermedia y ya entra en la placa, en la lámpara que actúa de detectora y amplificadora. Es la 6Q7G, que es un doble diodo triodo. Ya esa señal, que es una señal ya detectada y es una señal de baja frecuencia, la vamos a pasar a lo que es la lámpara de salida, la lámpara final, que era muy clásico en este tiempo, que es la 6V6. Hemos visto que el altavoz era electrodinámico, es decir, el campo magnético que tiene que ayudar a favorecer, digamos, lo que es el movimiento del cono, no está generado por un imán permanente, sino está generado por un electroimán, constituido precisamente por esa bobina de campo, esa bobina de campo que tiene un valor aproximado de 1700-1800 ohmios, y que hay que alimentarlo, hay que darle corriente para que genere ese campo magnético. Entonces tenemos dos hilos que van a esa bobina de campo y dos hilos que van al transformador de salida del altavoz, porque en estas radios, casi todas, el transformador de salida está, en casi todas las que son con altavoz electrodinámico, está ubicado en el mismo altavoz, con lo cual es muy frecuente el ver 4 hilos que suben al altavoz, 2 para el campo y 2 para lo que es el transformador del altavoz, pero en algunos incluso sube 3, porque de esos 4, 2 son comunes, con lo cual se evitan subir un hilo más. Entonces tampoco te sorprenda que en alguna radio veas que suben 3 hilos. Uno de esos hilos es común y va tanto a la bobina de campo como a lo que es el transformador de salida del altavoz. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar los condensadores de filtro, esos electrolíticos que estaban muy anticuados. Hemos cambiado uno, negativo, bien claro, va a masa, y este positivo, que efectivamente es el que de alguna forma va a lo que es la bobina del altavoz y también a lo que es el primario del transformador del altavoz. O sea, va a la bobina altavoz y va también al primario del transformador del altavoz. Ahora voy a cambiar este. He puesto condensador de 47 microfaradios y 450 voltios. Es un poco justo, pero bueno, no tenía más voltios. Este es el conector que lleva al altavoz y a la bobina de campo. Los finos son los que van al transformador, al primario del transformador del altavoz, y los gordos son los que van a la bobina de campo. Yo, como la caja ocupa mucho, lo tengo fuera, le voy a poner aquí un conector y voy a usar ese pequeño altavoz, y lo que haré para sustituir la bobina de campo, ponerle una resistencia de bastantes vatios de 1300 ohmios, y así podremos probar de una forma más cómoda
dado el tamaño que ocupan estas radios. He puesto el conector, el cable rojo y negro es la bobina de campo y el azul es el que va al altavoz. (1750) de resistencia de campo y el altavoz ya conectado, que es aquel. Hemos enchufado la radio, van las luces del dial, luego el transformador, parece que la tensión que va, no sé si irá en paralelo con los filamentos, pero no se oye absolutamente nada. Llevo ya un rato enchufado, no se oye nada. También es cierto que la lámpara rectificadora tampoco se ilumina. Mira, las lámparas no se ilumina ninguna. Estas son las luces del dial. Pero las lámparas no se iluminan. Enchufo la radio y vamos a ver qué tensión tengo en el filamento, probablemente el que alimenta a la rectificadora, porque son 5 voltios. Y estos suelen tener parece que no marca nada. Estoy en escala de 20 voltios y parece que no marca nada. Ese devanado parece que no marca nada. Ahora voy a medir la tensión de un devanado que pone 6,3 y no me marca nada. O no me hace buen contacto, porque el 6,3 me sorprende mucho por dónde encienden las bombillas del dial, porque las bombillas del dial están encendidas. Luego no sé por dónde encienden, cuál es el camino que tienen para coger la tensión, porque aquí en 6,3 tampoco me está marcando nada. Bueno. Fíjate qué meteduda de pata más tonta. Estoy con el polímetro en escala de continua. O sea que difícilmente me puede medir una tensión alterna, que es la que tengo en esos devanadores del transformador. Vamos a ver la tensión de la lámpara rectificadora. La lámpara rectificadora, su filamento es de 5 voltios. Ese es el devanado. Y la tensión que tengo en este momento es 4,93. Luego la tensión es correcta. Si supongo que la de 6,3 alimenta filamentos, la tensión es correcta. Lo más extraño es que no se encendiese, por lo menos las lámparas que tienen filamento más gordo, que son los que se puede ver y apreciar fácilmente, que son la de salida y la rectificadora. Bueno, pues vamos a mirar un poco cómo están esas lámparas. Es ahora que ha marcado bien, y si te fijas es porque ahora estoy midiendo verdaderamente en alterna. 5Y3, el filamento son el 2 y el 8. 5Y3. Miro el filamento, 1,6 ohmios, y lo he puesto entre 2 y 8. Bueno, ahora solamente me quedaría probar si llega la tensión alterna al zócalo, a los pines 2 y 8 vistos desde arriba. Primero miro si hay resistencia óhmica, que sería el devanado del transformador de 5 voltios. Y efectivamente, lo que pasa con estos voltímetros digitales, pero bueno, ahí hay una continuidad. Doy por hecho que esa continuidad que hay en ese momento aquí es el transformador de 5 voltios que alimenta ese filamento. Mira, debía hacer un mal contacto y ahora sí, la lámpara rectificadora ya luce. La de al lado, que es la de salida, no luce, pero he visto la continuidad del filamento y me parece que era correcta. Luego no sé si pasará lo mismo que antes, que no hace contacto bien el filamento. Ahora, ¿lo has visto? Ahora ha arrancado. Ahora. Vamos a ver si ahora hay suerte y se escucha algo en el altavoz.
yo ya escucho algo. Detectora. Bueno, esa es el bote de la lámpara primera frecuencia intermedia. ¡Wow! Esta radio va a salir funcionando en nada. Le voy a meter una antena cómoda, fácil aquí. Mira, le meto ahí para empezar a probar, le meto directamente ahí. Ya lo tengo. Es decir, tiene una serie de... Ahí lo tienes. Es la peor opción y como tal, pues dentro de unos años... Puedes ver cómo el hilo que está dentro del tambor está roto. Bueno, pues lo que hice fue unirlo y le eché un poquito incluso de pegamento para que no se deshiciese el nudo. Y podrás observar que el muelle no va en el tambor, digamos, sino va en el recorrido de lo que es el horizontal, donde va la aguja del dial. En esta secuencia podemos ver cómo ya se ha pegado precisamente el hilo está tenso y ahora tengo el condensador totalmente abierto y cuando empieza el movimiento para empezar a cerrar es cuando eso no está bien puesto. No está bien puesto porque podrás ver que salta, digamos, las secuencias de que saltas, verás esta y otra posterior. Yo estaba empeñado que el hilo iba por encima de esa rueda que estás viendo. Pero por otro lado veía que, claro, al no estar al mismo nivel de salida y digamos la entrada por la rueda, ese hilo tiende a salirse. Y como bien te he dicho, sobre todo cuando va en el sentido de ir cerrando el condensador. Pero claro, no le veía solución. Digo, si lo pongo por debajo, este hilo cae. Con lo cual no puede sujetarse si lo pongo por debajo de la ruedita esa. Y ya estaba súper mosqueado, ¿no? Que aquello no había forma de hacerle que funcionase. Entonces ya casi me daba, ¿no? Me di. Y entonces le planteé el problema a mi amigo Javier. Le dije, oye, ¿qué ves de esto? Entonces le pasé la foto que tú estás viendo. Le dije, mira, el hilo sale por 0, va por debajo de la ruedita 1, va a la 2, luego todo horizontal, que es donde irá la aguja del dial y además donde va el muelle que une la cuerda, va al 3, del 3 sube al 4 por arriba, baja al 5, 5 es el giro solidario con el mando de la sintonía, y luego ya del 5 sube al 6. Y ese es el planteamiento que le hice a ver cómo lo veía él. Le escribía, digo, cuando el tándem está todo abierto, bueno, el texto que tú puedes ver ahí, y lo que sí hacía hincapié en esa altura que existe, digamos, de desnivel entre la rueda, que llamemos horizontal, que es la 3, y la vertical. También le comentaba cómo yo creía que tenía que ir al nivel, digamos, de la rueda horizontal, pero claro, eso suponía que tenía que ir por debajo, digo, y el hilo se me cae si va por debajo. Le enviaba también esa imagen en la cual puede ver perfectamente el recorrido del hilo y todas las dificultades que tenía porque no estaban a la misma altura la salida del hilo horizontal respecto al 4. Bueno, pues con todo eso y con, no sé, habiéndolo meditado mejor que yo, y me dice, ¿por qué no lo pasas por debajo y luego das la vuelta y, digamos, vas hacia abajo? Y efectivamente, no era más que eso. O sea, era darle una vuelta que a mí me daba miedo. Digo, aquí se podría pinzar el hilo. No, y es eso, entrar por debajo, darle la vuelta, salir y ir hacia abajo, hacia el punto 5. Mirad, ahora ya lo tenemos efectivamente saliendo el hilo por debajo. Entonces, ese es el lado favorable. Es decir, cuando yo voy abriendo el condensador variable, digamos, antes también me lo hacía y además el dial va cómodo. Digamos, donde el dial sufre más, donde el dial es más dificultoso, es justo cuando yo voy cerrando el condensador. Verás que en el sentido contrario resbala, luego lo que tendré que hacer es dar más vueltas en el punto de giro, en el punto 5.
Ahí puedes ver en detalle el juego de la 3, 4, 5. Ves cómo ya de la 3 sale en horizontal, va a la 4 por abajo, da la vuelta y llega a la 5. Y ahora en la 5 vemos cómo pues tiene casi 3 vueltas y media. Antes tenía 1,5, claro, resbalaba. Ahora con 3,5 que le he puesto ahí, verás cómo va bien. Ahora te pongo una secuencia para que veas el movimiento de la aguja del dial. Bueno, hay que queda un trozo de hilo, claro, eso ya se cortará. Te habrás fijado que no hay el cristal del dial. Y es un favor que quiero pedir, si alguien tuviese la oportunidad de sacarle una fotografía precisa y con cierta definición, o hacerle una fotocopia al cristal, yo lo agradecería mucho. Intentaría después reproducirlo y claro, si no tengo la fotografía, digamos, precisa, la fotografía con buena definición o una fotocopia, es casi imposible. Por lo tanto, a todo el que te haga ese esfuerzo o que por lo menos lo intente, muchas gracias. Pero a mí me gusta terminar los vídeos con algo que motive, algo que nos haga pensar y que a mí me ayudan mucho porque muchas veces no encuentro la solución. Y este es el caso. Mira, cuando saqué el chasis encontré suelto 2 de esos. Ahí te he puesto 3 fotos para que lo veas, pero eran 2. No es una goma que esté, digamos, apelmazada, no. Yo creo que es un tipo baquelita, más bien, y son esos 2 que parecía que son muy parecidos a los que llevan pues muchas veces el condensador variable, ¿no? El tándem, a veces para poner en suspensión, pues tiene como gomas, pero este no es de goma. Y luego aparecieron 2 y no tengo ni idea dónde pueden ir dentro de la radio. Así si alguien le ha pasado por sus manos esta radio, ya digo, yo le agradecería mucho que me indique dónde pueden ir esas dos piezas negras que tú ves que tienen un agujero en el medio, luego parece que pudiera ir en lo que es la base, pero tampoco los 4 tornillos entran directos al chasis. No lo sé. También pido esa colaboración. Y nada más, emplazaros para el próximo vídeo. El próximo vídeo precisamente será el ajuste de esta radio. Yo creo que vamos a ver cosas muy interesantes. Y de solamente darte las gracias y espero te haya gustado. Sobre España como gota de rocío lo dejo caer en mi corazón.